Praise the Lord. Alabado sea Thank Dios. you, Gideons Gracias, International, Gedeones for Internacionales, organizing por this organizar and giving esto me y this por darme wonderful esta maravillosa opportunity to share oportunidad de about his compartir su story in historia my en mi life. vida. May he Que Él increase and I crezca y yo decrease. mengüe. Well, Mi my name nombre is es Uma, Uma, and pero God Dios has me ha given dado un me nuevo a nombre new y es name, Esther. Esther. And it's Esto not the no same es el testimony that I'm mismo going to share testimonio with que you, compartí con which I did ustedes in en Modesto Modesto in en 2019, 2019, sino but God que has Dios ha multiplied multiplicado His mi testimonio en mi testimonies in my familia family, y es and it's going grato to be an compartir addition con today, ustedes a nuevas new cosas que han addition which you sucedido en will mi definitely vida que relish and definitivamente enjoy what glorifican God aún has más done su and nombre. glorify His name. So I hail Yo from vengo de Chennai, Chennai, India, and I India, was y born nací y and brought crecí up en una in a very familia brahma orthodox hindú Hindu muy Brahmin ortodoxa family. And I was the soy last la daughter hija among the más 4 pequeña de daughters 4 in my hermanas en mi family. familia. And when Cuando I yo was era a hindú, yo Hindu, era I muy was such fiel a a mis staunch creencias, Hindu al Brahmin punto que that cada every day día yo I used iba to a los go to the templos a temples adorar and a worship todos those esos idols. ídolos. I used to do a Yo lot solía of hacer muchos ritualistic rituales, things, hacía and I muchos used to sacrificios, sacrifice and do a lot of physical sacrificios sacrifices físicos a to estos those ídolos. idols. And you can never see Nunca my me quitaba de forehead mi without frente the el bidí vermilion o punto saffron which the rojo que Hindus usan los keep. hindús. And it was Yo estaba so tan pious I engañada, felt that I pensando was que era from de a very una upper casta caste, and I was religiosa so muy proud, alta, but I de never la cual had me the peace in sentía my heart. muy orgullosa. I was Sin searching for embargo, holiness to nunca the tuve holy God, but I paz never en mi found that. corazón. And the best part Yo of it estaba is, buscando when ser we were in santa India, we had por the medio de esos opportunity ídolos, to pero go nunca me to sentí Christian limpia. convent schools. La mejor And parte that's de where esto the es door que cuando opened. vivía It's en not India because tuve of la Christian rara convent, oportunidad de but estudiar en how un God met convento me there. cristiano y So fue when allí I was donde se studying abrió the una convent puerta school, para I was mí, no surrounded with solo a por ser lot una of escuela Christian cristiana, friends, and every day we used sino to por have the cómo school Dios me llevó assembly, allí. and we Así used que to mientras know the Lord's estudiaba Prayer estaba by rodeada de heart, muchos and amigos we used to hear cristianos the y word of cada God día and everything teníamos over una there, but asamblea nothing escolar. actually influenced Teníamos me que or aprender el changed me. Padre Nuestro de Because when memoria my y sister podíamos was in escuchar 10th la grade, palabra de I was in Dios first allí, grade in pero the nada same de eso school, influía en and mí nothing o changed me any one of us hacía over there. cambiar. But I want to Nada stress de this esto logra more cambiar because nuestro these corazón. days, Yo they say siempre that comparto Christians esto porque a la convert gente le others. gusta decir That's not estos true because tiempos que los I'm a living cristianos proof convierten a otros because no man creyentes, can pero convert eso another no es tan man. cierto porque soy la prueba Conversion is not viviente a de ningún compulsion. ser humano It puede is a convertir a conviction of the alguien. heart. Conversión no And es when I was a coacción, small es child, una the convicción del Gideons corazón. used to come to our Christian Cuando era una convent school niña, los and they gedeones used to solían venir a mi distribute these escuela y small, distribuían tiny estas Biblias pocket-sized pequeñas a Bibles todos los to all the niños. children. En este At tiempo that yo time I estaba was en in primer first grado. grade. I suppose it was Recuerdo que era el año 1985 when I first received 1985 cuando this recibí small, por tiny primera Gideon vez esta Bible. pequeña And I was Biblia. so Y yo estaba fascinated with tan this small fascinada Bible con because ella it porque was era so tan tiny that it fit pequeña into my que small cabía en mis hands, pequeñas and I manitos y always used to siempre keep it in la my cargaba en mi bolsillo del uniform uniforme y pocket, and I corría used to por keep todas running around with partes it. con ella. And just because I Como like me literature a encantaba la lot, I just literatura simply en started general, reading the inicié Psalms and the leyendo los Proverbs, salmos y los not knowing the proverbios, exact casi que meaning sin of it, but I entender muy simply bien el used to read it. significado de ellos, And pero days seguía went on, leyendo. and the Y school los días organized a seguían special pasando y la evening escuela camp. organizó At un that time, campamento I de was verano. 12th grade, En ese tiempo yo and estaba en I just went to the 12º año y camp to have pensé, fun with my voy a friends. ese campamento a First 2 days of divertirme the mucho camp, con I mis was just amigos. having Y así fun. fue, The los 2 third day in primeros the días me camp, divertí what happened mucho con was, ellos. a sister El shared a tercer small día una message monja in the compartió group, un pequeño and she mensaje con shared el from grupo y Isaiah leyó chapter de 44, Isaías that you cut wood 44 from y a nos tree, dijo, and one part of cuán the wood irónico es we el make an cortar idol un and we árbol worship para it, hacer un and the ídolo other y part of the adorar y wood el we're resto actually usarlo using de it leña as para arder en firewood el for fuego. cooking. So we Estamos are adorando la actually creación y no worshiping al the created creador. Si object tiene and cerebro, not the piensen creator. y verán. So if you have brains, Piensen y think verán. and see. She just pointed out Ella to me me in señaló a front of the mí whole enfrente de crowd, todo el grupo, not sin knowing that I saber que was a yo era Hindu, and she hindú, said, y if you have volvió a brains, decir, si think tienes and see. cerebro, So piensa that y verás. night was a Así que sleepless esa night noche no because pude as a dormir teenager I porque felt so como bad in adolescente front me of sentía all my avergonzada friends, and I frente a couldn't todos sleep, mis and amigos. out of Al día curiosity just to siguiente go and yo fight estaba with that molesta y sister the quería next discutir day, con esa I opened monja, the así
que abrí la Biblia y empecé a leer por primera vez el libro de Isaías con el fin de discutirle a ella. Pero ¿saben ustedes qué pasó? Ahora entiendo que el Espíritu Santo me transformó.
Y por primera vez en mi vida me daba cuenta que el único Dios verdadero aborrece la idolatría. No podía comprender un Dios omnipresente. Tenía que hacer una estatua, un objeto, adorarlo y decirle, tú eres Dios. Y adoraba lo que había hecho con mis manos. Lo segundo más importante que aprendí fue que Dios de la Biblia quería tener una relación personal conmigo. Como hindú, yo estaba acostumbrada a adorar a miles de dioses. Se dice que en el hinduismo hay 33 tipos de dioses. Puedes adorar muchos dioses específicos para cada cosa, pero ninguno de ellos deseaba una relación personal conmigo. Pero el Dios de la Biblia quería una relación íntima conmigo y yo podía llamar a este Dios papito, mi papá, mi propio padre. Yo ahora podía compartir con él cualquier detalle de mi vida. Y lo tercero más importante que aprendí fue que el Dios de la Biblia no requiere ningún sacrificio, porque cuando yo era hindú, yo solía hacer muchos sacrificios rituales. Ya no tenía que sumergirme en el Ganges para santificarme y purificarme de los pecados. Ya no tenía que subir el Himalaya, sino que este Dios se sacrificó él mismo en la cruz del Calvario cuando yo aún era pecador. Así que esto cambió completamente mi vida. Entendí que podía acercarme a Él como estaba y pedirle que limpiara mi vida, porque Él esperaba que me acercara y solo entregara mi corazón. Así que ese día acepté a Jesucristo como Señor y Salvador personal de mi vida cuando estaba en 12º grado. Después de todo eso, la vida no fue tan sencilla. La vida cristiana no es sencilla. La Biblia dice que angosto es el camino. Tuve que atravesar muchas persecuciones. Mi familia no aceptaba mi fe. Yo no podía esconder la luz en mí porque ella refleja. Y mi familia me escondía o botaba mis Biblias. Y muchas veces el baño se convirtió en mi sala de oración. Y les digo todo esto solo para la gloria de Dios, porque mi familia, quien una vez me perseguía, ahora está en el Señor. Es la nueva parte de mi testimonio. Alabado sea Dios. El Señor me bendijo con mi educación y me trajo sanidad. Yo antes tenía frenillo en mi lengua y no podía hablar muy bien, pero ahora estoy hablando frente a 2,000 personas, supongo. El Señor me hizo profesora en el colegio, estuve enseñando a niños, sirviendo al Señor, y el Señor me bendijo en mi matrimonio. Al ser hindú, mis padres no aceptaban un cristiano, pero especialmente mi mamá dijo, sí, si tu novio es como tú, convertido al cristianismo, si sigue siendo vegetariano y viene de un contexto hinduista, entonces lo aceptaremos, y Dios me dio esa persona. Mi esposo está ahora mismo en California viendo este evento y Dios me ha bendecido con un buen esposo cristiano que viene del mismo contexto y 2 hijos. Y Dios nos trajo a Estados Unidos como misioneros, no solo a trabajar, sino a compartir el evangelio con el mundo entero. Y cuando me fui de la India, yo dejé esta pequeña Biblia a un estante en mi casa de la India, en donde mis padres siguen viviendo, y antes de irme le dije, Señor, yo no puedo compartirle mi testimonio a ellos, están en contra de mi fe y no lo puedo convertir porque ningún ser humano puede convertir a otro, pero yo creo que tu palabra es viva y dejo esta pequeña Biblia aquí en este estante y no puedo estar allí, pero tú estás allí en esa casa. Y me vine para los Estados Unidos y olvidé por completo esta pequeña Biblia y oraban todos los días por la salvación de mis padres. Un día me sentí un poco abrumada, llamé a mi papá y empecé a compartirle que me sentía preocupada por algunas cosas. ¿Y sabe lo que hizo mi papá? Empezó a citar versículos y me dijo, Jesús está contigo, aunque nosotros no estemos allá. Tu Dios está contigo. Él es un Dios vivo e hizo tantos milagros en la Biblia, y yo sorprendida le pregunté, papá, ¿cómo tú sabes esto? Tú estás en contra de la Biblia, no quieres saber de mí, ¿cómo sabes esos versículos? Y él me dijo, un día me sentí solo, él tenía ahora unos 80 años, cuando esto sucedió él tenía 77, y un día me dijo, yo estaba limpiando, encontré
encontré en un estante una pequeña Biblia y por curiosidad la abrí y empecé a leerla y no podía parar de leerla. Y yo le dije, papá, tú te quejabas que no podías leer el periódico porque la letra era pequeña. ¿Cómo puedes leer estas letras aún más pequeñas? Y me respondió, no sé. Aún no puedo leer el periódico, pero estas letras de la pequeña Biblia las veo con claridad. Yo no sé cómo. Ese fue el Espíritu Santo. Alabado sea Dios por eso. Y ahora que se terminó de leer el Nuevo Testamento, le conseguí una Biblia de letras grandes y está leyendo el Antiguo Testamento. Y cada día me envía versículos diciéndome cómo Dios le está hablando en esta y aquella historia o esta otra promesa. Mi mamá estaba en contra de todo esto y ella decía, guárdate todo ese tema de la Biblia solo para ti y tu hija, no me hables de nada de eso a mí. Eso era lo que decía justo antes del COVID y durante la pandemia Dios tocó a mi mamá. Mi mamá, que estaba en contra de todo esto durante la pandemia, enfermó y aproveché esa oportunidad para compartir sobre el amor de Dios y la fortaleza que Dios nos da. Yo le leí solo una vez el Salmo 91 y después de eso la palabra de Dios lo hizo todo. La palabra de Dios penetró su corazón y empezó a declarar, Jesucristo es mi Señor, y empezó a proclamarlo a todas nuestras familias hindú y a meditar en el Salmo 91 cada día. Y hasta hoy les digo, hemos visto muchos familiares y vecinos o gente muriendo en las calles, pero mis padres siguen sanos y ellos dicen, la palabra de Dios nos guarda, nos protege y somos testimonios en la India. Alabado sea Dios por todo esto. Amén. Alabado sea Dios. Esta es la nueva parte de mi testimonio que pasó en el año 2020 durante la pandemia. Y Dios ha usado el COVID para cambiar a mucha gente en India. Ahora hay un avivamiento y muchos que estaban en contra de nuestra fe están viniendo a nosotros para que oremos. Dios es bueno. Se trata solo de Él. No se trata de mí. Nadie puede convertir a otro. Yo no estaba allí con mis padres. No podía nunca convertirlos, pero la palabra de Dios estaba allí con mis padres. La palabra de Dios es viva y está activa. Ninguna arma es más filosa que esta espada. La palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos. Solo Dios podía hacerlo. Solo su palabra podía hacerlo. Ay, alabo a Dios por eso, que Él aumentó y yo mengué, y yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén.